proyecto que ha elaborado el instituto. Se suele preguntar al inicio de un gobierno cuál es su proyecto de reformas a la justicia, ¿no? Parece ser que todo gobierno tiene una agenda de reforma a la justicia y en los últimos años cada gobierno, y a veces cada gobierno varias veces, ha propuesto proyectos de reformas a la justicia. Entonces quisiera decirles, el actual gobierno no va a proponer una reforma a lo que podríamos llamar el gobierno de la justicia. Es decir, esos sucesivos proyectos de reforma, algunos de los cuales han terminado aprobándose para cambiar la forma de elección de los magistrados de las altas cortes, su número, el periodo de su duración, el Consejo de la Judicatura, la Comisión de Disciplina Judicial, la relación entre la Corte y la Comisión de Acusaciones del Congreso. Eso no es prioritario para el actual gobierno modificar esas normas. Esas normas tienen un esquema que es funcional, por supuesto que sería perfectible, nada es perfecto, pero no son la prioridad. Entonces, en ese sentido, reforma de la justicia, si se está pensando en eso, no va a ser impulsada por el actual gobierno. La reforma de la justicia en la que está pensando este gobierno es una reforma de acercamiento de la justicia a los ciudadanos, lo cual en términos técnicos podríamos decir reformas legales, no reformas constitucionales. Pero más que reformas legales, que algunos retoques pueda que sean necesarios en algunas normas, es robustecimiento del Poder Judicial. Ojalá con leyes procesales como esa reforma del Código General del Proceso y otras que también, iniciativas también que se han venido elaborando en la Corte Suprema de Justicia, debo reconocerlo, en otros órganos, que tienen como finalidad aligerar los procedimientos, suprimir algunas formalidades, pero en lo que al gobierno concierne, robustecer la oferta de justicia, crear más juzgados. Ahí hay un compromiso importante, eso es costoso, el dinero siempre es escaso, pero una de las prioridades del gobierno sí es aumentar significativamente el número de jueces. Todos ustedes deben saber, tenemos el número redondeado, 5.500 despachos judiciales en el país y deberíamos tener más de 20.000. No vamos a llegar a 20.000 en 4 años, pero sí una apuesta por aumentar significativamente, más que la rutina, el número de despachos judiciales. Dentro de esa creación o robustecimiento de la oferta del Poder Judicial, hay una iniciativa que quisiera proponer para iniciar una discusión pública. Qué bueno iniciar una discusión pública en un foro tan ilustrado como este. El gobierno tiene el propósito de introducir una reingeniería, si me permiten el término, a la Procuraduría General de la Nación, de modo tal que, digamos, una parte importante de sus funciones y de las personas que las desempeñan se trasladen al Poder Judicial. Por supuesto que el punto de partida de esa inquietud tiene que ver con ajustar nuestro derecho interno en materia disciplinaria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el juzgamiento disciplinario de unos cuantos funcionarios debe ser desarrollado por autoridades que genuinamente son jueces. No se trata de poner en una ley la palabra juez como si eso tuviera un efecto milagroso, sino que genuinamente sean personas que pertenecen al Poder Judicial, que son elegidos, nombrados por concurso, con las garantías de independencia y de autonomía propias de la rama judicial y con los procedimientos propios de los procesos judiciales. Y después de ese punto de partida hay una reflexión sobre la eventual desuetud de algunas de las funciones que tiene la Procuraduría General de la Nación, una institución que fue muy importante en el constitucionalismo colombiano del siglo XIX y en una parte del XX, pero que probablemente muchas de sus funciones hoy en día las asumen otras instituciones. La Procuraduría fue creada cuando no había Fiscalía General de la Nación, no había Defensoría del Pueblo, no había toda esa organización civil y ciudadana que ejerce defensa de derechos, pero para que no haya terror con la propuesta o para disminuir el desasosiego de quienes puedan estar en contra de la propuesta, cosa que es perfectamente válido, por eso le digo que lo proponemos para que sea una discusión entre juristas y una discusión en la sociedad. Esa reforma se haría conservando la institución de la Procuraduría en aquello que realmente deba conservarse. Se intentará hacer del modo más concertado y más acorde posible con quien actualmente desempeña la
función de Procuradora General de la Nación y con la institución a su cargo y con la garantía de que no va a haber una sola persona que quede desempleada en virtud de esa reforma, sino que habrá traslados, ¿no? Aquellos funcionarios de carrera de la Procuraduría General de la Nación que cumplan con los requisitos para ser jueces, pues a lo mejor pasen a la rama judicial. Eso como algún anuncio, digamos, de proyectos en los que estamos pensando. Por otro lado, en cuanto a la virtualidad, yo celebré desde antes de haber asumido el cargo de ministro de Justicia la ley que hizo permanente la virtualidad en la justicia que habíamos tenido que adaptar todos con ocasión de la pandemia. Es una de las pocas cosas buenas que nos quedó de la tragedia de la pandemia. Esa ley, como todos ustedes saben, establece la virtualidad como regla general en las jurisdicciones civil, laboral, contencioso administrativa, de familia, en fin. Y para la jurisdicción penal establece que el juez, en cada caso, podrá determinar si alguna parte del proceso se lleva a cabo de modo presencial o de modo virtual. Esa ley, específicamente este dispositivo de la posibilidad de audiencias presenciales en la jurisdicción penal, ha sido demandada ante la Corte Constitucional por unos colegas muy ilustres a quienes yo aprecio mucho y de quienes soy amigo personal. Pero como ministro de Justicia rendí un concepto en el cual consideré, o considero el despacho a mi cargo, que no hay ninguna inconstitucionalidad en esa ley, que atribuirle a los jueces penales la posibilidad de determinar si una audiencia o una diligencia, una determinada práctica de prueba deba ser presencial o virtual, no es contrario a la Constitución, es atribuirle al juez poderes para dirigir el proceso. Pero que además es sensato que en una materia en la que las garantías procesales y la inmediación son tan sensibles y tan importantes como en el proceso penal, es preferible dejarle al juez esa posibilidad de determinar cuándo se hacen audiencias o prácticas de pruebas o diligencias presenciales y no virtuales. Mis queridos colegas se me vinieron en lanza en ristre y creo que han puesto en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que nos regresemos a la presencialidad, no he dicho que esté en contra de la virtualidad. Lo que ha dicho el ministerio, ciertamente en un concepto firmado por quien les dirige la palabra, es que no encuentro que haya inconstitucionalidad en la ley en esa materia y que, por lo tanto, a pesar de mi cariño por estos colegas, pues considero que la demanda no está llamada a prosperar, menos mal que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional y no tenemos que decidir ni ellos ni yo. Por otro lado, en cuanto al apoyo a las nuevas tecnologías, quiero aprovechar para echarles una cuñita. El Ministerio de Justicia tiene una página web que probablemente muchos de ustedes utilicen. Yo la utilizaba desde antes de tener la menor idea que algún día iba a ser ministro de Justicia, que es Swinjuriscol. Allí está toda la legislación colombiana, la vigente, la derogada, con notas de vigencia, con notas jurisprudenciales, con remisión muy fácil a los textos de sentencias que afectan la vigencia o o imponen alguna interpretación para las normas. Es de consulta gratuita, es muy fácil de consultarla. Yo normalmente pongo el número de la ley y después SWIN y ya me sale el texto de la ley. Tiene ventanas también con resúmenes, con novedades jurisprudenciales, con proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso. Quería decirles que ahora ya como ministro me he enterado que esa página tiene tiene en promedio 66.000 visitas al día, con lo cual creo que toda la comunidad jurídica la utiliza de modo cotidiano y que en lo que lleva de funcionamiento ha sido o tiene ya registrados más de 12 millones de usuarios. Así que las invito y los invito a seguirla fortaleciendo, a consultarla. Eso ya también he visto cuánto cuesta, ¿no? Es un esfuerzo importante que hace el Ministerio de Justicia, pero creo que es una buena herramienta también de tecnología y de nuevas herramientas para permitir un acceso más fácil a la justicia. Lo lamento con las editoriales que imprimen códigos, pero creo que cada vez los códigos y la legislación la consultaremos en Swinjuriscol. Y el otro anuncio, y con esto termino. Nosotros estamos también muy interesados en favorecer mecanismos alternativos de solución de conflictos, desjudicialización de algunos
conflictos, prevención antes del litigio, incluso conciliación cuando ya hay un litigio judicial. Y para eso estamos comprometidos con la conciliación y con esa forma de reconciliación, a veces previa al litigio judicial o dentro o incluso a veces posterior cuando el litigio judicial no logra resolver el conflicto. Y respecto de eso, la próxima semana haremos la 7ª Conciliatón Nacional. Esos son 3 días de festival de conciliación. Más de 6.000 funcionarios en todas las ciudades capitales y muchas que no son capitales del país, atendiendo conciliaciones en las casas de justicia, en las casas de convivencia, en consultorios jurídicos, en otras instituciones públicas, universitarias, privadas, que nos facilitan tanto la infraestructura física como el personal para facilitar esas conciliaciones. Eso es bien importante. Ojalá que cada día conciliemos más. No solamente porque eso descongestiona el Poder Judicial, que todos sabemos lo congestionado que está, sino porque probablemente es una mejor solución, una solución en la que el protagonismo lo tienen las personas que están en conflicto, en la que ellos mismos elaboran la solución a su conflicto, en la que ellos mismos intentan y muchas veces logran reconciliarse, ceder posturas, todo con la protección, la vigilancia y garantía de cumplimiento por parte del Estado. Así que discúlpenme esos anuncios, realmente he podido perfectamente omitirlos para no meterme en más problemas y simplemente quedarme con el saludo, pero no podía desperdiciar la oportunidad de estar en un foro tan importante y tan selecto como el de los asistentes a este congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y quedarme solo con el sentido y muy sincero saludo de afecto al profesor Jairo Parra y al Instituto, sin mencionarles estas ideas, simplemente para abrir una discusión que seguramente nos enriquecerá a todos. Muchas gracias, buenas noches. Sonia, ¿será que el doc nos podría atender 2 minuticos? O sea, ahorita que... Bueno, continuamos con los actos de clausura y con ustedes nada más ni nada menos que el gran homenajeado con esta edición, 43ª edición del Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el maestro de maestros, Jairo Parra Quijano. Doctor Parra tiene el